Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez. Los lunes buscamos soluciones. Somos los españoles profesionales tan buenos como los americanos. Que si los españoles dormimos la siesta, que si somos impuntuales, que si no sabemos hablar inglés. Sobre nosotros, ¿verdad, Capi? Se ciernen un montón de tópicos y estereotipos que nos hacen creer que quizá no seamos tan buenos en el trabajo, ¿eh? Cuando nos comparamos con otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Que es mentira, oiga. Todo mentira. Bueno, sin embargo, la experiencia demuestra que no es cierto, salvo en el caso de Arangüena, que no habla inglés, que podemos ser excelentes y que solo necesitamos creérnoslo un poquito más y sobre todo saber decirlo, comunicarlo, que no es tan difícil. ¿Cómo se llamaba esta muchacha? Era así rubia, hacía libros de... Sí, hombre, ¿cómo se llamaba? La del miedo. Sí, la del miedo, la del no miedo. Pero eso sí fue, ¿no? Sí, pero ¿cómo era? Su santo era el 12 de octubre y tal. Pilar, se llamaba Pilar, claro. Pilar, sí. Y el apellido ya ni me acuerdo. Bíblico, creo que era. Sí. ¿Toco las trompetas? Sí, algo así. Pues venga, Pilar Jerico, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cuánto tiempo? Hacía tiempo que no escuchaba lo de las trompetas. Sí. Desde el colegio. Programa Desde el colegio, sí, de hecho, desde mi profesor de religión, creo. Rompiendo moldes. ¿Tú sabes la cantidad de gente que habría que explicarle hoy qué pasó en Jerico con las trompetas? Pues sí, tienes toda la razón. La trompetilla, diría. Bueno, en todo caso, traes el tema como muy a flor de piel, porque ¿qué pasa? Que los españoles nos tenemos que ir fuera para darnos cuenta de que en realidad no somos ni toreros, ni dormimos la siesta, ni somos malos profesionales, ¿o qué? Bueno, yo he estado, después de un tiempo estando en Estados Unidos y teniendo la oportunidad de conocer a bastantes españoles que están allí, la verdad es que no tenemos nada que envidiar. Y hay muchas cosas que es verdad que podemos mejorar, pero realmente hay que podemos ser extraordinarios en el trabajo. Y de hecho hay un montón de datos que invitan a pensar que nos movemos más a veces en tópicos que en realidades. Vale, ¿qué tópicos se dicen de los españoles que no sean ciertos? O al menos que no lo sean al 100%. Bueno, la siesta. Vale. El primero es la siesta. De hecho, hay un estudio muy simpático que hizo el New York Times que analizó cuántos españoles dormían la siesta versus otros países. Y curiosamente, ¿sabéis qué país es el que más reconocen, al menos los del país, que duermen la siesta al menos 3 veces por semana? ¿Cuál? ¿Qué país? Alemania. ¿Alemania duerme más la siesta? Sí, a menos sabemos si los que viven en la Costa del Sol, pero en principio... En Mallorca. O en Mallorca, ¿no? Pero no. Parece ser que los alemanes, el 22% dice que duermen la siesta, el 15% de los italianos y el 16% de los británicos. Y atención al dato. ¿Y los españoles cuánto? Por los españoles, según este estudio del New York Times, el 9%. Pero es reconocer. Pero es reconocer, ¿no? Bueno, reconocer, pero sí, es reconocer, efectivamente. Sí, esteros anónimos. Yo me he hecho la siesta, pero no lo reconozco. Puede mentir, claro. Hombre, lo que sabemos es en el trabajo a veces, ¿no? Esa encuesta no se hizo en el trabajo. Casi mejor no, y según la profesión menos. Exactamente. Hombre, lo de las comparaciones, que son odiosas y todo lo que quieras, pero ¿somos tan buenos profesionales, por poner este ejemplo, como los norteamericanos / estadounidenses? ¿Somos tan buenos como ellos o no? Bueno, tenemos características que nos hacen más brillantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos infinitamente mucho más flexibles. Esto que se dice siempre, ¿no?, de la creatividad. Es cierto, es cierto. Yo, de hecho, recuerdo cuando estuve hace un montón de años, cuando empecé mi carrera profesional, trabajé en el AVE y recuerdo que cuando se dijo que se tenía que hacer el AVE, el primer AVE en España, ¿no?, del Madrid-Sevilla, en un tiempo récord, todo el mundo dijeron, bueno, hasta los propios alemanes que cuando compramos los coches del AVE y tal, dijeron que era imposible. Total, que se hizo, se llegó a la fecha y cuando vinieron los alemanes a preguntar cómo lo habíamos hecho, la respuesta fue muy española. Pues no lo sé, pero lo hicimos. Es decir, que los españoles tenemos mucha dificultad en hacer procedimientos, en sistematizar las cosas. Nos gusta mucho movernos en la creatividad, en la improvisación, y en eso somos brillantes. El problema es que nos cuesta luego la rutina. Lo que hacen muy bien los americanos y, por supuesto, los alemanes es que hacen rutinas, hacen procedimientos. ¿Les da ventajas? Velocidad. ¿Les da inconvenientes? Pues que les cuesta mucho luego salirse de ella, claro. O sea, que seríamos grandes profesionales de la puesta en marcha de cosas, ¿no? Y que luego lo gestionen otros, ¿o cómo? Bueno, somos muy buenos emprendiendo, efectivamente. Y luego tenemos la dificultad para lo que es lo que se llaman las economías de escala, ¿no? Cuando ampliamos cosas. Cuando, por ejemplo, hemos hecho un AVE, pues luego vamos a ver cómo lo podemos duplicar este aprendizaje
aprendizaje en otros sitios. Ahí es donde tenemos más dificultades y volvemos a reinventar. Esa es nuestra gran dificultad como españoles a nivel global, digamos. Y luego a nivel individual tenemos otras, claro. ¿Qué nivel has visto, Pilar, en Estados Unidos de los profesionales españoles dentro de este tiempo que has estado por allí? ¿Qué nivel has visto? Pues, por ejemplo, para mí ha sido excepcional. Por ejemplo, he tenido la suerte de estar con Begoña Vila, que es la mujer que ha recibido la medalla, la condecoración de la NASA, porque es la que está desarrollando el telescopio James Webb y es la persona que va a conseguir descubrir vida en otros planetas. Al menos esa es la intención. Y es una española, es una gallega. Y científicos de la NASA he conocido personas increíbles y además todos ellos, cuando yo desde esta vocación periodística les preguntaba, oye, ¿y cómo habéis conseguido para llegar aquí? ¿No? Ese complejo que tenemos a veces los españoles de que si no hablamos inglés, etcétera. ¿Y sabes la respuesta que he obtenido de casi todos ellos? ¿Cuál? 2 cosas. La primera, trabajar mucho, sí, obviamente. Eso suele valer. Sí. Dice, y la segunda, no hacer caso a lo que la gente te diga. Está bien. Con Begoña pudimos charlar durante los programas especiales con motivo de las elecciones y la verdad es que fue una delicia ver la humildad con la que incluso describía su trabajo, como quitándole mérito, ¿no? Y yo decía, pero si esto es un orgullo patrio, tener a una española aquí, y ella lo contaba, pues bueno, como la que hace un caldo gallego, que por cierto lo decía que lo echaba de menos. Exacto. Entonces, con todo esto, Pilar, ¿de dónde sale nuestro complejo? ¿Por qué no reconocemos nuestra valía? Bueno, yo creo que hay un componente cultural español típico, ¿no? Que somos un poco victimistas. Eso lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? El que nos gusta más quejarnos que ver la parte positiva. Por lo tanto, ahí está ese victimismo que tenemos habitual que nos hace tanto daño. Y es curioso porque luego a nivel de empresas, por ejemplo, las españolas, pues cuando se ve el ranking que salió este mes, bueno, el mes de noviembre salió el ranking en la Fortune, ¿no? La revista está más importante a nivel de business, de empresas, para ver cuáles son los mejores directores generales, pues en españoles había entre los 50 primeros, había 3 de ellos, y el tercero, de hecho, es el director general de Inditex. O sea, que es decir, que no tenemos argumentos, si ves datos, de quejarnos tanto, porque realmente lo podemos hacer. Ahora, tendríamos que desarrollar algunas habilidades que en esas sí que nos ganan, ¿no? ¿Y hay algún problema educativo, alguna diferencia abismal entre cómo educan en Estados Unidos y educamos aquí? Esta es una de ellas, efectivamente. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen la habilidad de saber hablar en público desde muy pequeñitos, y hablar significa presentarse y hablar de lo bien que hacen las cosas. Es decir, en Estados Unidos siempre se trabaja mucho lo que es el desarrollo de las fortalezas. Igual que nosotros nos quejamos desde esa actitud victimista de lo que nos falta, ellos en cambio ponen en relieve lo que tienen, que es las fortalezas. Es decir, nosotros claro que tenemos fortaleza, también tenemos áreas de mejora, como ellos y como cualquier otra persona, ¿no? Lo que pasa es que la educación se orienta más hacia lo que tú eres bueno y te puedes convertir en brillante. Esa es la educación estadounidense. Que es cierto que en España está habiendo cambios, pero que todavía determinadas generaciones, donde yo me incluyo, pues nos han educado en un sistema más de lo que a ti te falta, y siempre estamos viendo el vaso medio vacío que no medio lleno, ¿no? Uh-huh. Vamos a intentar ponerle soluciones, efectivamente. ¿Qué podemos aprender, Pilar, para creernos que somos igual de buenos, al menos igual de buenos profesionales que el resto? Bueno, pues lo primero de todo es, como decíamos, orientarnos a las fortalezas, en qué eres bueno y te puedes convertir en excelente. Segundo, saber vendernos. Eso que lo hemos hablado en alguna ocasión, que nos tenemos un poco de pudor diciendo lo que hacemos bien, pues comunicarlo. Y tercero, algo que se hace muy bien allí en Estados Unidos, que podríamos aprender, es el mundo de las conexiones, de crear redes de contacto. Nosotros, mira que somos, digamos, afiliativos, enseguida hablamos con el de al lado. En el bar. En el bar somos unos artistas, o sea, pues eso, si además, aparte del bar, le incluimos, pues no sé si la tarjeta de visita, que ya hay cada vez menos, pero bueno, al menos el contacto en LinkedIn o lo que sea, pero con una visión un poco más de ver en qué podemos colaborar juntos, que no tanto pelearnos. La visión de la colaboración a través de los contactos es otra de las habilidades que también yo diría que nos faltan. Y con estas 3... no incluyo la puntualidad y algunos detallitos. Sí, ya el ajuste fino, ¿no? Eso ya es ajustar fino. La generosidad que tenemos con el tiempo y estas cosas, no entro en ello. Vale. Pero sí que serían aspectos que nos podrían ayudar muchísimo. Y preguntaba Ramón por la educación en general. Yo ahora te pregunto por la educación en la familia. ¿Qué podemos hacer como padres para educar a nuestros hijos y convertirlos, o al menos que cuando se comparen con el resto, vean que son buenos profesionales? ¿Qué podemos hacer o, sobre todo, qué no debemos hacer?
Bueno, ahora que esto que es una parte que nos toca a todos los que estamos ahora, porque yo me acabo de incorporar también de la maternidad. Al mercado maternal. Exacto. Pasa con el de 4 meses tengo poco margen de maniobra por ahora, pero bueno, la cuestión está en que, una vez más, desarrollar lo que hacen bien, o sea, las fortalezas, ser muy observadores en lo que les gusta, ¿no? Y una vez más, todo lo que tiene que ver con el refuerzo de la autoestima. Es importantísimo, el refuerzo de la autoestima al máximo, ¿no? Y si queremos, la mejor educación de todas es dando ejemplo. Por lo tanto, esa actitud que a veces nos embargan, un poco esa actitud que nos cohíbe, ¿no? De queja, de pobrecito de mí y tal, pues lo hacemos en casa, al final lo copiarán ellos también. Por lo tanto, apliquémonos primero el cuento a nosotros mismos. Bueno, ¿prohibimos la siesta o no la prohibimos? ¿Qué es lo que me importa a mí de todo esto? Pues reconócela y ya está. Yo creo que es muy sana la siesta, sinceramente. La siesta es sana, dicen los médicos que es muy buena. Si la duermen los alemanes, nosotros también. Hombre, pero su siesta es cervecera, es así un poco peor. Con ¿tú crees que es peor la de ellos, no? Yo creo que es una siesta peor. De tontera, ¿no? Así exacto, de sí, esa es cabezona. Que se capotan, ¿no? Pilar Jerico, bienvenida a casa. Un beso muy fuerte, muchas Pilar. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta ahora.